¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. ¿Qué está pasando en Coahuila con el tema del agua? ¿Qué está pasando con el saqueo por parte de empresarios y de ganaderos? ¿Qué está pasando en la laguna particularmente? Voy a platicar precisamente sobre este tema que sin duda alguna ha estado generando controversia, ha estado generando ya discusión, ¿no? Discusiones muy particulares respecto a los involucrados, respecto a los procesos, respecto a todos y cada uno de los puntos que nos van llevando a toda esta discusión y que en muchos sentidos, y esto me parece que es algo clave y fundamental en medio de una etapa en donde defender los recursos naturales, en donde defender, por supuesto, cada una de las piezas claves de nuestros ecosistemas se vuelve determinante para el futuro. Voy a hablar con Luis Pedrosa, abogado, activista de este caso. Luis, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Jesús, buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por el espacio y un placer estar aquí contigo. Gracias. Pues mira, de entrada te preguntaría o te pediría para la gente que nos está escuchando que nos dieras el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la problemática que están enfrentando ustedes y por qué? Lo que sí, Jesús, mira, les platico de manera muy breve el contexto, el antecedente de este tema, ¿no? Nos ubicamos acá en la comarca lagunera, en los estados de Coahuila y Durango, es una zona metropolitana donde, bueno, como primer dato, aquí se encuentra la cuenca lechera más grande del país, donde más se produce leche en el país, aproximadamente 3.000 millones de litros al año. ¿Y qué problema hay aquí en la laguna ambiental? Entre otros, uno grave, pues un tema de sobreexplotación de acuífero, de nuestro acuífero que abastece la región. El acuífero es el agua del subsuelo del que nos abastecemos. Desde hace décadas, reconocido por el gobierno mexicano, nos encontramos en una grave sobreexplotación de este acuífero, es decir, hemos estado extrayendo agua en una cantidad que rebasa por mucho los niveles seguros del acuífero. Esto ha generado muchos problemas, principalmente de escasez. Es muy común aquí en la región la falta de acceso, el acceso al agua, es muy común las pipas, el tandeo de aguas, etcétera. El agua que tenemos está muy contaminada con arsénico y metales pesados. No es posible consumir agua de la llave en la región prácticamente. Y esto, bueno, es una consecuencia de la sobreexplotación del acuífero. Tenemos problemas de hundimiento y subsidencia, entre otros cuestiones graves, ¿no? Derivadas del problema de la sobreexplotación. Ante esta situación, en el año 2019, un grupo de ciudadanos y dos asociaciones civiles presentamos un juicio de amparo, el cual, después de que transcurrió su curso legal, concluyó en la Suprema Corte, en la primera sala de la Suprema Corte, la cual en el 2023 emitió una sentencia en la que nos otorgó el amparo a los ciudadanos que lo promovimos y en la cual, en resumen, lo que hace la Suprema Corte es reconocer el grave problema de sobreexplotación, reconocer que ese problema deriva de la omisión del gobierno mexicano durante décadas, no en un periodo específico, durante décadas, de aplicar una política ambiental que proteja el acuífero. Y bueno, lo que ordena la Corte es, uno, frenar este problema de sobreexplotación, realizar acciones para frenar, detenerlo y tratar de revertir el problema en la medida de lo posible. Ordena realizar actos de políticas públicas para revertir el problema. Entonces, bueno, a partir del año 2023 empezamos con la ejecución de esta sentencia, que es el prácticamente cumplir lo que ordenó la Suprema Corte. Y ante eso, bueno, pues hemos estado impulsando medidas tendientes a que se cumpla la sentencia de la Corte, tal como fue ordenado. Una de esas medidas, la primera es la suspensión de otorgamiento de prórrogas de concesión. ¿Qué es esto? Bueno, a las personas que ya tenían un título de concesión y que estaba próximo a vencerse, el juez vigila el cumplimiento de esta sentencia, dijo, oye, en cumplimiento a esta sentencia de la Corte, con agua te ordeno que suspendas el otorgamiento de prórrogas de concesión. No prorrogues los títulos de concesión que te vayan a solicitar extender su vigencia hasta en tanto tengamos un parámetro sustentable de extracción, hasta que sepamos con certeza cuánto podemos extraer del subsuelo sin seguir agravando el problema, porque eso nos ordenó la Corte y me facultó a mi juez eh, a realizar como acto de cumplimiento de sentencia. Detén todas las acciones que puedan continuar o agravar el problema. Entonces, el razonamiento del juez fue, si el volumen que tienes concesionado actualmente, vamos a decirlo, 100 litros al año,
ya está reconocido que generó el problema de sobreexplotación. Si lo seguimos extendiendo, si lo seguimos prorrogando en el tiempo por 10, 15, 20 años, pues es continuar con el problema de sobreexplotación, porque ese volumen ya está reconocido que generó el problema. Por lo pronto, suspende el otorgamiento de prórrogas hasta que las autoridades que están encargadas de cumplir la sentencia, Semarnat, Conagua y Conagua aquí a nivel regional, determinen a través de estudios cuánto podemos extraer del subsuelo de manera segura, ¿no? Entonces, esa suspensión provisional ordenada por el juez estaba supeditada a que las autoridades cumplieran de manera expedita la sentencia y determinaran el volumen sustentable, etcétera. Bueno, esa suspensión duró aproximadamente 3 años, desde el 2023 hasta hace 2 meses, que el juez lo ordenó como parte de cumplimiento de sentencia. Y también resumiéndote los logros de esta sentencia en este lapso, pues bueno, logramos que el acuífero fuera el más inspeccionado de México. Actualmente este acuífero, que es uno de los más, la sobreexplotación es uno de los más graves de los acuíferos en el país, actualmente es el más inspeccionado en México, 1,484 visitas de inspección en un periodo de un año. Normalmente se hacen entre 20 y 40 como máximo al año. Entonces eso también fue ordenado por el juez. La instalación de medidores telemétricos para el consumo de agua, medidores que son medidores que te permiten conocer en tiempo real la extracción de agua sin la necesidad de que vaya un verificador a realizar una lectura, etc. Y el más importante, creemos nosotros, Jesús, eh, que se logró la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Geociencias de la UNAM, para que el Instituto de Geociencias de la UNAM realice un modelo de gestión y recuperación de nuestro acuífero. ¿Por qué esto? Bueno, la conclusión fue, esto nace de una mesa de trabajo entre los que interpusimos el amparo y las autoridades, validada por el juez, porque la conclusión fue, necesitamos que un tercero experto con las capacidades técnicas nos diga cuál es el estado actual del acuífero y qué acciones tenemos que realizar para recuperarlo. Entonces, se logró la firma de ese convenio de colaboración. El Instituto de Geociencias de la UNAM en 5 años va a realizar un modelo de gestión y prácticamente ese modelo de gestión nos va a decir cómo administrar el agua aquí en la laguna y cómo tenemos que, o qué acciones tenemos que realizar para recuperar el funcionamiento del acuífero. Bueno, eso también lo hace el primer acuífero en el país, hoy el único, en donde va a ser un acuífero gestionado con base en elementos científicos, ¿no? Técnicos científicos. Pero bueno, la adopción de todas estas medidas, que no fue sencillo lograr que se adoptara, fue un trabajo de la sociedad civil de presionar a través del juez, presionar en el proceso, ha generado también inconformidad, ¿no? Entre los grandes usuarios del agua aquí en la región y por una parte también algunos funcionarios de las autoridades responsables. Y bueno, esta inconformidad, ¿cómo la hemos visto materializada? Pues en más de 100 amparos promovidos contra este tipo de actos, algunos recursos. Uno de los más relevantes, un recurso que interpusieron 29 grandes concesionarios de aquí de la región en este año, que tenía como finalidad dejar sin efectos esta sentencia de la Suprema Corte, que se revocara. Prácticamente eso se solicitaba. Eh, Sorprendentemente, al magistrado que le tocó conocer ese recurso y realizar el proyecto de su sentencia, presentó la propuesta de su proyecto en 2 ocasiones, revocando la sentencia de la Suprema Corte, lo cual, pues bueno, jurídicamente no tiene un sentido. Un tribunal inferior, tribunal colegiado, revocando una sentencia de la Suprema Corte que ordena proteger derechos humanos. La realidad de las cosas es que creemos ahí que el proyecto del magistrado estaba sustentado más allá de temas jurídicos en un tipo de presión por algún lado, ¿no? De otros intereses, pero así fue presentado en 2 ocasiones. Afortunadamente hicimos, bueno, también un trabajo de mucha presión social acá en la comarca lagunera. Se presentaron más de 2,000 firmas en el tribunal colegiado que iba a resolver este asunto. Firmas de ciudadanos, firmas de académicos, del ITESO, de Libero Torreón, de la UNAM, Ciudad de México. Todo un trabajo de contrapeso social frente a esta, pues, afrenta más pesada que las otras que habíamos tenido en el proceso. Te digo porque conocimos que el proyecto tenía la finalidad de dejarla sin efectos. Afortunadamente no prosperó este proyecto. El 12 de marzo, las dos magistradas que integran ese tribunal, junto con el magistrado que propuso el proyecto, votaron en contra de ese proyecto y se desechó el recurso
interpuesto por estos 29 grandes concesionarios. Ese mismo día, bueno, hasta ahí terminó ese último intento de obstaculizar el cumplimiento de esta sentencia, en este caso particularmente de dejarla sin efectos. Y bueno, hace una semana, la semana pasada, tuvimos conocimiento de un oficio ahora en donde la entonces consejera jurídica, Stella Damián Peralta, en uno de sus últimos días antes de dejar el cargo, firma un oficio en representación de la Presidenta de la República, en donde le pide a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción. Para la gente que no sea abogada, pues prácticamente es decirle a la Corte, oye, por la importancia de este asunto, te pido que tú lo resuelvas. Bueno, originalmente se tiene que resolver acá en la Ciudad de Torreón en un tribunal colegiado, pero con ese oficio se le pide a la Suprema Corte que lo resuelva. Eso hasta cierto punto es normal. La Consejería Jurídica y la Presidenta de la República no son parte en ese juicio, no perdieron el juicio, formalmente es con Agua y Semarnat, pero bueno, piden que ejerza su facultad de atracción. ¿Qué es lo que sale de la normalidad y nos preocupó mucho como ciudadanos? Pues bueno, el contenido del oficio, porque de la lectura del oficio se lee y se advierte que literal y textualmente se le pide a la Suprema Corte que lo resuelva de fondo y fundado. Resuelve lo fundado este recurso y cuando lo resuelvas fundado, le da directrices específicas de que resolver, adicionalmente de decirle que lo resuelva fundado. Oye, además de resolver fundado este recurso que presentó con agua, perdón, me faltó precisar, es un recurso que presentó el año pasado con agua, te pido, Suprema Corte, que redefinas o delimites cómo se tiene que cumplir esta sentencia de la Suprema Corte. Y dentro de esa redelimitación, te digo que fijes ciertos criterios específicos. Por ejemplo, uno de ellos, fija un criterio en donde establezcas que no se le pueden volver a paralizar facultades a Conagua y mucho menos para suspender el otorgamiento de prórrogas de títulos de concesión. Una medida que había generado mucha inconformidad en concesionarios de la región, que fue muy combatida. Y bueno, eso nos preocupó mucho, ¿no? Porque tenemos, te digo, entonces un oficio en donde se le señala al presidente de la Suprema Corte, resuelve un recurso presentado por Conagua, resuelve lo fundado y te doy estas directrices de cómo lo tienes que resolver. Y eso, bueno, pues nos enciende las alarmas a nosotros como ciudadanos, el tema de que esté comenzando a haber ya una presión con funcionarios ya de alto nivel del gobierno y sobre todo, Jesús, que vemos un patrón coordinado de actuación, porque en este recurso que te platiqué hace ratito de los 29 grandes concesionarios, dentro de ese recurso, un funcionario de la Comisión Nacional del Agua, el gerente de lo contencioso, presentó alegatos a favor de los concesionarios, prácticamente señalando, oye, tribunal colegiado, es cierto y correcto lo que te están diciendo, debes dejar sin efecto la sentencia, les estás generando afectación porque no los llamaron al juicio a ellos, ta, ta, ta. Y algo que institucionalmente no le corresponde a Comisión Nacional del Agua, no es un recurso en donde esté involucrado la autoridad. Pero bueno, lo que nos terminó de enganchar o dar esta presunción de un patrón de coordinación es que ese mismo día que se resuelve desechando ese recurso de los concesionarios, el 12 de marzo, Comisión Nacional del Agua le envía un oficio el mismo día a la Consejería Jurídica pidiéndole que le presente ese oficio a la Suprema Corte. Es decir, ahora, oye, lo que podemos leer es, ya se perdió este recurso donde se intentaba dejar sin efectos esta sentencia de la Corte, pues ahora lo que sigue, pídele a la Corte que lo resuelva y dile cómo resolver y cómo se tiene que cumplir la sentencia. Podemos ver una lectura de, si no la pudimos dejar sin efectos, pues al menos que se cumpla como nosotros queremos que se cumpla, ¿no? Bajo los lineamientos que queremos que se cumpla. Y bueno, otra serie de patrones, de escritos oficios que tenemos documentados claramente son públicos para nosotros, bueno, son de acceso para nosotros porque se presentaron en el proceso de cumplimiento de sentencia, en donde la Comisión Nacional del Agua realiza alegatos a favor de los concesionarios. Oye, juez, las medidas que estás ordenando están generando inconformidad de los concesionarios, están generando molestia, les estás violando sus derechos, e incluso en un oficio de ellos
Eh, Muy lamentable también, le adjunten el oficio al juez una lista de concesionarios que ya interpusieron un juicio de amparo, pero el mensaje para el juez es claro, es una lista de actores muy relevantes o con mucha presencia política y económica en la región, y prácticamente el mensaje para el juez es, pues mira quién está inconforme con lo que estás ordenando. Entonces, pues bueno, Jesús, esa es como la breve contexto de lo que está pasando, digamos, breve, discúlpame si me extendí un poco más, pero creo que no es tan sencillo resumirlo, de lo que está pasando y que estamos ahora con el tema del oficio presentado por la Presidenta de la República, bueno, firmado en su representación por la consejera. Último detalle, ese oficio, esa solicitud fue resuelta o acordada por la Corte el 7 de mayo. El Pleno de la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción, es decir, sí conocer de ese recurso, y se turnó a la ministra Lenia Batres. Entonces, será la ministra Lenia la encargada de elaborar el proyecto de resolución de este recurso de queja. Oye, ahorita que mencionas, entonces la Conagua juega, o por lo menos lo que ustedes están sintiendo, es que está jugando para estos concesionarios, en donde se encuentran quiénes son estos concesionarios, empresas, banqueros, quiénes son los que y qué tipo de usufructo han hecho precisamente el vital líquido durante todos estos años y cómo está afectando a la población. Y mira, los concesionarios que han presentado actos tendientes a obstaculizar la sentencia, o al menos mucho más fuertes, y los que presentaron estos recursos, son concesionarios de agua para uso agrícola subterráneo, prácticamente los que siembran forrajes para, pues, el alimento de esta grande cuenca lechera de la laguna, ¿no? Por temas de seguridad y estrategia, no omitimos decir los nombres, etcétera, pero son usuarios, son de uso agrícola y pues prácticamente vinculados al proceso agroindustrial de la laguna, ¿no? Tema de la producción de leche. Mm, que ahí ya más o menos imaginamos qué marcas son, ¿no? Muy famosas, Claro, exacto, ¿no? sí. Que tienen aparte un peso específico en la política de Coahuila desde hace muchísimos, pero Mucho. muchísimos años. Toda esta familia, a título personal digo, la familia Tritzio y todos ellos. No, Claro. oye, en ese punto, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue en esta discusión? Mira, Jesús, bueno, lo que sigue para nosotros es, uno, tratar de visibilizar el tema, tratar de que la sociedad esté enterada de lo que está pasando, porque creemos que si esto avanza como se está planteando, pues puede generar un antecedente negativo para todo el país. Para la laguna, ¿cuál es la repercusión? Sinceramente, mira, te lo digo así en términos muy sencillos, pues le quitas los dientes a la sentencia, que es lo que quieren hacer. Quitarle los dientes a esta sentencia, hacerla inoperativa, que no se pueda cumplir y que no se puedan estar realizando este tipo de acciones que hemos logrado en estos años, inéditas en la laguna, y bueno, prácticamente hacerla una lista de buenos deseos, ¿no? La sentencia. Eso es lo que se está pretendiendo y eso es lo que está en riesgo. Y a nivel nacional, pues un mal precedente, ¿no? De que si esto sale bien o sale bien para quien lo está gestando y lo está planeando, pues puede ser un antecedente que se replique en otras sentencias del país que tengan esta misma naturaleza, ¿no? Que puedan estar generando una incomodidad a un cierto grupo de poder o a un sector en específico, pues operar y caminar el mismo camino, ¿no? Claro. Querido Luis, pues estamos pendientes de este caso. Yo por lo pronto te agradezco muchísimo este análisis, esta opinión, este tema que nos lo pongas sobre la mesa y nos mantenemos pendientes para saber cómo va evolucionando precisamente el mismo. Claro que sí, Jesús. Estamos pendientes a que sea listado el proyecto, que sea para discusión y resolución en la Suprema Corte. Y bueno, estaremos informándoles si nos dan el espacio, cómo avanza y qué novedades hay respecto al tema.